Y con ustedes, el análisis con Ernesto Farril Santos Coy. Y bueno, ya estamos de regreso con ustedes y ya está aquí también Ernesto Farril Santoscoy. Muy buenos días. Feliz año, Ernesto. Tenías problemas ahí con internet, ¿verdad? Así es, se apagó la computadora de repente, Sí, así pero pasa. estoy por el Oye, celular. Muy buenos pues días a todos. muy buenos días. Feliz Feliz año, año también, Ernesto. Un abrazo. igualmente. ¿Dónde andas? ¿Aquí en la Ciudad de México? No, sigo en Huasca. Ah, andas ahora en Huasca. Ah, muy Ujú. bien, muy bien. ¿Y cómo te la pasaste? De maravilla, ¿eh? Estupendo. ¿Sí? Con frío, ¿Comiste rico? pero muy bien. Sí, 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 muy bien. Ujú. Qué bueno, me da mucho gusto. Nada más, platícanos de qué nos vas a hablar el día de hoy para irnos a un corte y no cortar tu comentario, que es importante, por supuesto. Claro que sí. Vamos a hablar de las principales previsiones para la economía del mundo y para la economía de México. Ok, que precisamente el Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento de 3.2%. ¿Estoy en lo correcto? Eso es lo que dice el Fondo Monetario Internacional, pero yo tengo otros datos. Ok, eso se pone interesante. Entonces, vamos a una pausa, no se vaya enseguida, regresamos. Aquí está con nosotros Ernesto Parril Santos Coy. Continuamos. Mire, O continuamos, es que me habían dicho que nos fuéramos a un corte, pero bueno, vamos a continuamos. continuar. A ver, Ernesto, entonces, nos decías que, bueno, yo te comentaba que el Fondo Monetario Internacional tiene esta previsión de crecimiento de 3.2%, bajando a 2.7% para 2023, según la información que yo tengo por acá, y 4.1% en el 2024. Tú tienes otros datos, a ver, platícanos. Muy bien. Bueno, el Fondo Monetario sí está señalando que va a haber menos crecimiento este año 23 en relación al año 22. Ahí sí coincidimos. Ujú. Nada más que baja muy poco la tasa de crecimiento a este 2.7. Sí es probable que en el 2022 la economía mundial, el PIB mundial haya crecido 3% en relación al año 21. Hay que recordar que el año 21 pues todavía no, era un año de varias pandemias, ¿no? De varias olas de pandemia, y por lo tanto la base de comparación es relativamente baja. Sin embargo, para el año 23, nosotros estamos estimando que el crecimiento se va a ir a la mitad, es decir, una desaceleración mucho más importante que la que está previendo el Fondo Monetario. Nosotros vemos un crecimiento del 1.4% en el PIB mundial. Ahora, ¿qué otras previsiones tenemos? En cuanto a la acción de los bancos centrales, prevemos que en la primera mitad del año los bancos centrales de los principales países en el mundo van a continuar con sus políticas de desarticulación, a su vez, de las políticas extremas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a seguir subiendo tasas de interés, principalmente en este primer trimestre, pero Ujú. habrá otros bancos centrales que puedan seguir subiendo tasas en el segundo trimestre y que van a seguir recogiendo dinero. Y eso tiene implicaciones enormes para todos los mercados. El que todos los bancos centrales, como el Banco del Euro, el Banco de la Reserva Federal, el Banco Inglés y otros estén recogiendo liquidez, lo que va a generar es que los mercados se desinflen, porque fueron inflados artificialmente con la pandemia, con las políticas monetarias extremas, mediante las cuales crearon muchísimo dinero. Ahora, recogiendo dinero, pues los mercados se desinflan. Estoy hablando de los mercados de acciones, de los mercados de criptomonedas, de los Ujú. mercados de bonos, de los mercados de materias primas, de los bienes raíces. Y en términos de los mercados de divisas, lo que vamos a ver es un dólar fuerte a lo largo de todo el año. Otra de las previsiones que tenemos es en cuanto a la inflación. Sí creemos que en este 2023 va a ser otro año de disminución de la inflación. Sin embargo, vemos varios aspectos, varios factores que van a incidir tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda para mantener la inflación relativamente alta al cierre de este año. En Ujú. cuanto a Estados Unidos, estamos previendo una recesión que pudiera iniciar en el segundo trimestre y vemos un PIB que podría crecer, perdón, que podría contraerse en 0.5%. O sea, los tres
últimos trimestres del año en Estados Unidos los vemos como recesivos. Es el impacto, o sea, se va a estar ahí viendo el impacto de los incrementos tan importantes que hizo la Reserva Federal en la tasa de interés precisamente para controlar la inflación, destruyendo demanda, que es lo que está haciendo la Reserva Federal. En el caso de Europa, estamos viendo un crecimiento una caída en el PIB desde alrededor del 1 hasta el 1,5%, y la recesión en la zona euro arranca desde el primer trimestre, ya están prácticamente en recesión. Lo mismo en el Reino Unido, estamos previendo una contracción del PIB del 0,8%. En cuanto a Latinoamérica, estamos previendo un crecimiento del 1,3%. En cuanto a Japón, también estamos viendo un crecimiento ligeramente mayor al 1%. En el caso de la economía de China, estimamos un crecimiento del 2%. Y estas serían las principales previsiones o proyecciones para la economía global. Para la economía de México, estamos estimando una caída en el PIB del 1% y vemos una recesión que podría estar empezando en el tercer trimestre. Todavía los 2 primeros trimestres podríamos tener algo de crecimiento, pero después pues vamos a ver caídas importantes en el PIB, además con una base de comparación ya más alta, que fue el tercer trimestre del 2022, donde sí se creció de manera importante. Entonces, pues las cifras pues van a ser de caídas más importantes en el segundo semestre, y por lo tanto el PIB de todo el año lo vemos en un menos 1%. En cuanto a la inflación en México, la vemos al 5,5%. En cuanto al tipo de cambio, pues al haber recesión en Estados Unidos se nos van a contraer los flujos de dólares, de exportaciones manufactureras, del campo, turismo, remesas, etcétera, y vamos a tener una condición del tipo de cambio en la segunda mitad del año en un rango entre 20.80 hasta 22.10. ¿Tanto así? Así es. En cuanto a Banco de México, creemos que va a subir su tasa de interés al 11% en marzo, quizás hasta el 11,25%, y después se va a mantener ahí quieto a lo largo del año en ese nivel de tasa de interés. Oye, Ernesto, ¿y los inversionistas qué pudieran esperar de los bancos centrales que van a aumentar estas tasas de política monetaria, pues mundialmente? Lo que podríamos estar viendo, como decía, es, por un lado, en la actividad económica, recesión. Por el lado de los mercados, va a ser otro año complicado, sobre todo la primera mitad del año. Los mercados tenderán a desinflarse conforme se acerque la fase recesiva. Vamos a ver todavía mercados accionarios a la baja, mercado de bonos a la baja, mercado de materias primas a la baja, las criptomonedas a la baja, porque los bancos centrales van a estar retirando dinero. Sin embargo, para el segundo semestre, como los mercados se anticipan y pudiéramos estar viendo una recuperación de la actividad económica en el mundo en el año 24, aunque en el caso de México, quizás todavía por lo menos el primero o segundo trimestre del 24 vamos a estar en recesión, pero anticipando la recuperación, que los mercados siempre lo hacen, podríamos tener tendencias alcistas en la gran mayoría de los mercados. Pues sí, porque supongo yo que las políticas deberían apuntar a generar inversiones adicionales, ¿no? Y mejorar la productividad y también la asignación de capital, que son fundamentales sin duda alguna para el crecimiento y bueno, en otro asunto también para la reducción de la pobreza, pero bueno, esto es así, ¿no? Eso es lo que se debería de hacer. Así es. Sin embargo, déjame decirte que sí hemos percibido que los inversionistas afuera sí están espantados por los cambios pretendidos en las leyes electorales, y ahora sí ya están pensando no invertir en México. Eso ya lo estamos viendo claramente y de primera mano. Y por otro lado, lo que está sucediendo ahora con la nominación de un nuevo presidente de la Corte, que creo que también va a ser un proceso un poco turbio, por lo que estamos viendo, Sí. Pues probablemente también genere todavía más desconfianza, y todo esto a su vez pues generará que haya menos crecimiento en México, al final de cuentas. Lástima. Así es. Pues muchas gracias, Ernesto. Siempre interesante y oportuna la información que nos brindas. Y aprovecho para darte las felicitaciones de tu club de flans,
que te mandan felicitar por este 2023. Te desean siempre cosas bonitas, todo nuestro auditorio y nuestro público de En Torno al Dinero. Muchas gracias, Ernesto. Al contrario, gracias a ustedes, que tengan todos un muy, muy feliz año. Igualmente, Ernesto, te deseamos lo mejor. Gracias.